Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Aumento de actividades ilícitas en la frontera colombo-venezolana. La violencia basada en género es una pandemia silenciosa que afecta a mujeres, niñas y adolescentes. Autoridades colombianas advierten sobre el riesgo que corre la población migrante en la localidad de Riohacha. Reportaje especial de Venezuela 360. Venezuela a las puertas de una nueva elección. Ustedes tienen que llegar a reconstruir desde cero la nueva Asamblea Nacional. A pesar de la negativa de la oposición de participar en estos comicios, el gobierno en disputa sigue adelante con su idea de recuperar el control del Parlamento. En Estados Unidos, analistas consultados por Venezuela 360 coinciden en que estas elecciones plantearían un nuevo panorama político. No es otra cosa más que una muestra de la arbitrariedad y del ejercicio discrecional del poder que ha ejercido Maduro durante los últimos 4 o 5 años. Y una historia de emprendimiento y reinvención. Lo que me motivó y lo que me sigue motivando es el poder ayudar a mi familia. Maestra venezolana en Bogotá encontró en su fábrica de piñatas la oportunidad de rearmar su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Desde Washington les saluda Natalí Salas Guaitero. Comenzamos esta edición con una advertencia que emiten las autoridades colombianas sobre que en los últimos meses ha habido un alarmante aumento de víctimas de explotación sexual infantil en ese país. Un crimen que afecta en su mayoría a la población migrante venezolana que aún aguarda en las zonas de frontera. Cristina Caicedo Smith nos presenta esta historia. Riohacha dejó de ser una ciudad de paso a ser una ciudad receptora. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una ciudad dentro de la otra. Eso nos obliga a que tengamos que trabajar más, porque con los mismos recursos, con la misma infraestructura que tenemos que cubrir una población que ha llegado a quedarse en nuestra ciudad. José Ramiro Bermúdez Cotes cumplió 1 año ejerciendo la labor de alcalde en la ciudad de Riohacha, capital de La Guajira y ubicada en el norte de Colombia. Después de estos meses, dice que lo que más le impacta es el aumento de la llegada de venezolanos en busca de albergue. Asegura que la población más vulnerable es la niñez. A unos 90 kilómetros de Riohacha se encuentra la zona fronteriza de Paraguachón, lugar conocido por un constante flujo migratorio y actividades de comercio informal. Allí, Luz Marina es líder comunitaria de lo que se conoce como La Pista, un área en donde cientos de familias venezolanas han encontrado un improvisado refugio. Pero más allá de las necesidades físicas, las madres de familias están preocupadas por sus hijos. Que los niños estudien, no estén reciclando porque llegan tarde la noche. No buscan nada bueno en la calle, buscan que los violen. Con la pandemia de la COVID-19, las brechas económicas y educativas se han hecho más grandes. Así lo explica Ricky De Luque, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Paraguachón. Tenemos también una problemática con el estudiantado de Paraguachón, lo he dicho reiteradamente, porque el estudiantado no tiene los implementos para entrar a la tecnología de estudiar virtualmente. Según cifras de ACNUR, la población de refugiados y migrantes venezolanos en La Guajira excede las 155.000 personas, lo que representa el 16% de la población total del departamento. Sin embargo, se estima que este número podría ser aún mayor debido a la cercanía con la frontera venezolana. Se estima además que existen 180 cruces informales a lo largo de la frontera, una zona considerada de las más pobres de Colombia. Ha habido un aumento de violencias basadas en géneros con énfasis en violencia sexual, ya que muchas mujeres quedaron confinadas con sus agresores y tenían menos acceso a la justicia. Muchas de ellas no cuentan con los medios para poder denunciar a través de la virtualidad y también la barrera de que les impedía salir, que era la misma pandemia. Por lo que yo puedo decir en estos momentos que la pandemia, la violencia basada en género es una pandemia silenciosa que
que afecta a mujeres, niñas y adolescentes. Juan Francisco Espinosa Palacio, director general de Migración Colombia, indica que el cierre de la frontera y las restricciones de paso han presentado numerosos problemas de seguridad y control de la criminalidad. Sabemos que hay una fuerte presencia del ELN en este caso y lo que no queremos son historias tristes de personas que se expongan, peor aún con sus familias. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en los primeros 4 meses de 2020 se registraron más víctimas de trata transnacional que en años anteriores, un 20% más. La mayoría de las víctimas identificadas fueron mujeres jóvenes entre los 10 y 30 años. Desde el Enlace de la Mujer hemos conformado el grupo de 90 lideresas comunitarias que actualmente se encuentran en campo, recepcionando situaciones de riesgo que al que se vea expuesta a las mujeres en el municipio, ya sea mujer proveniente de Venezuela o mujeres de acogida. A ellas se les fortaleció en el tema de sus derechos. De este modo, organizaciones como ACNUR, Enlace Mujer y Renacer trabajan en estrecha coordinación para prevenir, ayudar y atender las necesidades de los refugiados venezolanos, que con el transcurso del tiempo se han convertido en la población más propensa a caer en manos de tratantes de personas y explotadores sexuales. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América. Continuamos con Venezuela 360. En 2 semanas se llevarán a cabo en Venezuela las elecciones parlamentarias estipuladas por la Carta Magna de ese país, pero que son calificadas por el gobierno interino y por al menos 30 partidos de oposición como fraudulentas, y por lo cual han decidido no participar. Adriana Núñez Rabascal nos explica desde Caracas. Ustedes tienen que llegar a reconstruir desde cero la nueva Asamblea Nacional, desde cero. El oficialismo en Venezuela busca recuperar la mayoría en el Parlamento que perdió en las elecciones de 2015. Tal y como está planteado el panorama, en estos comicios el chavismo se medirá contra movimientos de oposición minoritarios y con partidos de tradición que fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, algo que para el gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, es inaceptable. Derrotamos el fraude del 6 de diciembre. Nadie lo reconoce. Y aquí el primer llamado. No demos por sentado que la gente lo sabe. Tenemos que informar a todos de no convalidar, de no participar en ese fraude. Justamente ante este particular, un grupo de especialistas en el sistema electoral solicitó al Tribunal Supremo que suspenda estas elecciones parlamentarias por falta de garantías, entre ellas la de haber eliminado el voto directo de los indígenas, pero esta petición jamás recibió respuesta. Al día de hoy tenemos muchísimas preguntas sobre las auditorías o sobre la fortaleza del sistema automatizado. La abogada Egle González cuestiona además que el número de diputados a elegir haya pasado de 165 a 267, lo que según explica no tiene asidero jurídico. Estos 277 diputados, al final lo que termina reflejando es una apariencia equivocada. Te imaginas que es que van a entrar varios partidos, que hay pluralidad, pero realmente esto no tiene una correspondencia en la incidencia del poder político. José Gregorio Correa, diputado opositor aspirante a la reelección, se desmarcó de la decisión de su partido Primero Justicia de no ir a las urnas el 6 de diciembre. Quedarse en la casa, acostarse, esperar por una invasión, esperar a ver quién viene y da un golpe de Estado, o eso, yo creo que esa no es la salida, porque es que además a Maduro no lo convalida nada, no hay forma que a Maduro lo convalide, ni unas elecciones ni unas elecciones. La participación es la única fórmula que tenemos los venezolanos. La politóloga Ana Milagros Parra advierte que ningún partido logrará capital político este 6 de diciembre, dado el cuestionamiento nacional y externo que ha tenido esta elección. El chavismo no está ganando absolutamente nada, no está ganando legitimidad. Simplemente es como un método de control para decir, mira, hicimos elecciones y fingir normalidad, pero no tiene legitimidad, no tiene suficientes recursos. Y para la oposición, la oposición está en un estancamiento estratégico. O sea, siento que no están ganando nada y tampoco pierden directamente porque
nadie reconoce esas elecciones y la gente no cree en esas elecciones. De acuerdo con la encuestadora Data Analysis, apenas entre 24 y 34% de la ciudadanía tiene intenciones de votar en las parlamentarias, que han sido cuestionadas por la Unión Europea, Estados Unidos y otros 12 países de América, y que además dejarían fuera de la Asamblea Nacional al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Y mientras esto ocurre en Venezuela, en Estados Unidos, analistas explican que aparte de la legalidad o no, estos comicios parlamentarios plantearían un nuevo panorama político. Lo ven como una legitimación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y una pérdida en el apoyo al presidente interino Juan Guaidó y su agenda de cambio. Venezuela está a las puertas de una nueva consulta electoral. La Constitución establece en su artículo 192 que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por 2 periodos consecutivos como máximo. De acuerdo a la ley, el 6 de diciembre ha sido fijado como fecha para la elección de un nuevo legislativo. La Constitución en su letra dice que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional. Pero la bizarra situación de Venezuela con la actuación de 2 presidentes, 3 parlamentos y 2 tribunales de justicia confunde el panorama y mella la claridad de estos comicios. Según el abogado constitucionalista Gustavo Marín, el gobierno en disputa no garantiza las condiciones mínimas para realizar este acto electoral. Cree que luego de disolver la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro persigue ahora hacerse con el Parlamento. No es otra cosa más que una muestra de la arbitrariedad y del ejercicio discrecional del poder que ha ejercido Maduro durante los últimos 4 o 5 años. A juicio del abogado y analista Carlos Ponce, Nicolás Maduro no solo busca mostrar legitimidad puertas adentro, sino ante sus socios comerciales más fuertes, como son China, Rusia y Turquía. Maduro se está jugando en unas cartas de una supuesta constitución que él supuestamente avala, aunque la viola todos los días, pero él quiere decir que, bueno, que cumplió lo que decía la constitución y eligió una nueva asamblea. Entonces se encuentra un juego entrampado ahí, donde la comunidad internacional dice que no va a reconocer las elecciones, no va a reconocer a Maduro y tampoco tiene ya más elementos en el mapa de juego. Guaidó, y hay que se inventa consulta a la calle que tampoco tiene validez. Como dejaría de tener validez la figura de Juan Guaidó y su propuesta de gobierno de transición. Esto según Diego Area, director del capítulo Venezuela del Centro de Pensamiento Atlantic Council, con sede en Washington, D.C. Ya no hay 3 asambleas nacionales paralelas, ahora se está de alguna forma renovando la legitimidad de esta nueva y única Asamblea Nacional, que pone en entredicho la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino, porque eso venía atado a un precepto constitucional, pero además, y creería que es lo más complicado y el reto más grande que tiene, que pone en entredicho o erosiona la legitimidad que tiene con respecto al apoyo de los países del mundo. Ante las reglas del juego existentes, organismos internacionales como la Unión Europea han pedido la postergación de estos comicios, algo que rechaza contundentemente el presidente en disputa venezolano. En Venezuela va a haber elecciones, en Venezuela va a haber una nueva Asamblea Nacional y ustedes como Unión Europea no se pueden quedar pegados en el guión de Donald Trump de intentar sustituir los poderes públicos de Venezuela. Según los analistas, Nicolás Maduro retomaría el mando del poder legislativo creando una oposición a la medida de sus intereses. Al renovar el Congreso, bajo sus propias premisas y con un poder electoral controlado por el Ejecutivo, no solo podrá retomar la autoridad de la Asamblea, sino que minimiza el valor del presidente interino ante aliados internacionales. No cuando hablábamos de los aliados más fuertes, como los Estados Unidos y los miembros del Grupo de Lima, pero algunos países europeos pueden estar preguntándose desde la perspectiva legal, desde la perspectiva técnica, cuáles son los preceptos legales donde descansa la legitimidad de Juan Guaidó. Es primordial el papel y el apoyo de la comunidad internacional al gobierno legítimo de Guaidó. Maduro es el presidente interno en Venezuela, él y sus camaradas ejercen el poder internamente, pero él no puede ejercer
el poder más allá de las fronteras venezolanas. Y mientras la situación en Venezuela se torna más complicada, a juicio de los analistas, Estados Unidos ha sido el único país que ha dado pasos firmes con la imposición de sanciones, que han debilitado al régimen, pero no lo han hecho salir porque las sanciones han sido progresivas. O sea, no ha sido un solo golpe y el régimen ha encontrado unos escapes con sus socios, además con su red de tráfico, de narcotráfico y de tráfico de oro y todo lo que tiene el régimen. A juicio de los expertos, el reto de la comunidad internacional se centra ahora en buscar soluciones innovadoras para ayudar a los venezolanos, tanto dentro como fuera del territorio, pues sus necesidades de alimentos, medicinas y servicios básicos solo aumenta su vulnerabilidad y no pueden esperar por el entendimiento político. Nathalie Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington. La crisis económica en Colombia, agudizada como consecuencia de la pandemia, no impide que algunos migrantes venezolanos encuentren la manera de impulsar sus emprendimientos para literalmente rearmar sus vidas. Alrededor del interés de brindar alegría, una maestra, Angélica Sánchez, creó una empresa de fabricación de piñatas, un proyecto en el que está involucrada toda su familia. Nelson Abril nos cuenta. De ahora en adelante ya me dedico a hacer piñatas. Y lo que me motivó y lo que me sigue motivando es el poder ayudar a mi familia, el sacar adelante a mis hijos, darles una mejor calidad de vida, oportunidad. Mi nombre es Angélica Sánchez. En Venezuela me dedicaba era profesora. Actualmente estamos aquí en Colombia, Cundinamarca, Tocancipá. Tenemos nuestro propio emprendimiento, donde hacemos piñatas y llevamos alegrías a las casas, a los niños, que son la alegría y la felicidad de nuestros hogares. Me tocó venirme por el río, pasé por el río, llegué a Cúcuta y de allí me vine hasta acá, hasta Bogotá, y llegué a Tocancipá. Cuando llegué a tierra colombiana, que logré pisar tierra, lo primero que hice fue encomendarme a Dios. Le di muchas gracias por haberme permitido llegar bien a Colombia y en darme la oportunidad de comenzar acá de cero, comenzar de la nada. Mi hijo hace los moldes, mi esposo me ayuda a recortar, yo voy armando y luego vamos sacando. Que si pues obviamente la que esté saliendo más, esa es la que más vamos sacando y así. O sea, a medida de cómo se vaya dando las ventas, son las que más vamos sacando y así. Y también a veces nos piden es por encargo también, que queremos este modelo, que queremos que nos las haga así, de este tamaño, queremos la forma del muñeco y así. También las hacemos por encargo. ¿Ya le quitaste el precio, Brenda? Sí, ya le quité el precio. ¿De este o de este? Para montar este negocio tuvimos que asociarnos entre mi primo, su esposa, Ricardo Peña, y Yuheidi Peroso. Y mi esposo, pues junto con mi hijo Brian, y nosotros nos unimos para poder formalizar la piñatería. Tocó que nos reuniéramos todos y lo poco que teníamos, todo fue para esto. O sea, agarramos y todo fue para comprar material, que solamente comenzamos con 3 vitrinas porque no teníamos para más. Y así, duro, pero fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Como le digo, o sea, fue difícil, fue duro para poderlo lograr, pero sí se puede, sí se puede. Con trabajo, con dedicación y con muchas ganas, todo se puede en esta vida.
La venezolana Tamara Barnabey encontró en la promoción de las artesanías de su país su causa para hacer la diferencia en la vida de miles de artistas plásticos y artesanos, tanto dentro de Venezuela como en la diáspora. Desde Estados Unidos, lugar al que llegó hace 15 años, Tamara se dedicó a mostrarle al mundo que detrás de cada creación y cada puntada existen conexiones naturales con los autores de las obras. Ella es la invitada en nuestro segmento Mujeres con Causa con Sofía Pisani. ¿Cuál es la causa de Tamara Barnabey? Bueno, la causa de Tamara Barnabey, desde que llegué a este país hace 15 años, es simplemente pues, hablar bonito de Venezuela. Porque siempre hemos resaltado las cosas negativas y nunca hablamos de lo bonito que tiene nuestro país. Y como venezolana, pues quiero llevar la bandera en alto de mi país. Arte Puy nace con esa necesidad que yo sentí de hablar cosas positivas y bonitas de Venezuela y empecé a apoyar a un sinfín de pequeñas comunidades de artesanos, principalmente venezolanos, ahorita latinoamericanos, porque tengo de otros países de Latinoamérica. Lo mejor que me ha pasado es pues arrancarles esas sonrisas cada vez que logramos traer piezas de ellos aquí a los Estados Unidos, a mi emprendimiento que se llama Arte Puy, y desde él mandarla a muchísimos espacios alrededor del mundo, porque he logrado pues mandar piezas a diferentes países de Europa, he mandado piezas a Madrid, a Roma, el otro día enviamos unos ángeles bellísimos que venían de Mérida, a Singapur. Entonces bueno, eso de verdad que me llena de alegría, los llena de alegría a ellos y de muchísima esperanza también. ¿De qué forma visualizas tu Arte Puy de aquí a los próximos, por ejemplo, 5 años? Bueno, quiero seguir creciendo, pero con mi misión bien marcada, que sea siempre ayudar a pequeños grupos de artesanos, como ya te dije anteriormente. Principalmente a los guaraos, que fue con quienes empecé, fueron mi motor para Arte Puy. Ellos me llevaron a entender lo importante de la preservación cultural. En Venezuela hoy en día estas comunidades se han visto pues envueltas y viven en un millón de adversidades, de situaciones complejas, de hambre, de salud. Y la más terrible hoy en día de migración forzada. Todo tiene un fin, todo tiene una misión en todas las piezas que tenemos aquí en Arte Puy. Yo le digo que todas las piezas tienen un porqué y eso es lo que siempre voy a mantener y siempre voy a tratar de lograr. Tamara, muchísimas gracias por estar con nosotros en Venezuela 360. Gracias a ti, Sofía. Y finalizamos con un ejemplo de resiliencia que nos trae el campeón olímpico venezolano de esgrima, Rubén Limardo, quien se convierte en piloto de reparto para llegar a fin de mes. Con una gran bolsa en la espalda, este atleta cruza las calles de Lodz, en Polonia, en bicicleta, para poder sobrevivir en medio de la pandemia. El medallista de oro floreciente de los Juegos Olímpicos de Londres, de 35 años de edad, volverá a buscar la gloria en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año, pero sorprendió a sus fanáticos en las redes sociales cuando hizo un tuit en el que revela la naturaleza de su nuevo trabajo. Y así llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima semana. Les habló Natalie Salas-Guaitero. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.